Rade, rade, ¿cómo les va la vida? ¿Qué cuentan? Se me ha ocurrido hacer un video sobre la sociedad de cristal y cómo vivimos en una realidad bastante superficial y falsa, llena de máscaras. Pero para hacer este video se me ocurrió algo. Le hice la pregunta a la inteligencia artificial, a uno de los servidores de la inteligencia artificial que tengo, y le pregunté algo muy simple, pero atento a lo que me respondió la inteligencia artificial. O sea, una inteligencia que carece de alma, pero tiene la capacidad de hacer un análisis sobre lo que está sucediendo en la realidad humana. Y es muy, muy interesante y a la vez debería ser un poquito preocupante si en realidad queremos ir a algo más superior en la búsqueda de nuestra propia conciencia, ¿no? Porque como vamos, la cosa va bastante jodida. Pero nunca cabe recordar, ¿no? No está mal recordar que todo lo que nos está sucediendo es justamente para que nos despertemos cada vez más. En realidad, para los que están buscando verdaderamente la profunda conexión con lo divino, todo lo que está sucediendo les viene al pelo, porque finalmente nos distancia de toda esta ilusión. Cada vez tendríamos que empezar a desenvolver más desapego de toda esta gran mentira y profundizar en la esencia, ¿no? Vamos a ver qué nos dice. La pregunta que le hice a la inteligencia artificial: dame una descripción de la sociedad de cristal en la que vivimos y cómo las relaciones superficiales nos distancian de la autenticidad del alma. Atentos, le puse el punto del alma. Y empezamos. La sociedad de cristal en la que vivimos se caracteriza por una fragilidad emocional y una hipersensibilidad ante la crítica, el desacuerdo y la diversidad de pensamiento. En este entorno, las personas son más propensas a sentirse ofendidas y atacadas ante opiniones o acciones que no se ajustan a sus expectativas o creencias. Esto genera un clima social donde se evitan conversaciones profundas y auténticas por miedo a lastimar, ser malinterpretado o rechazado. Principalmente rechazado, ¿no? Pero ahí es donde está el punto. En el miedo al rechazo, ¿no? Y hay muchas cosas. Hay algo que sí, la diversidad del pensamiento está muy bien. Eso está correcto. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros, en pro de defender la idea de la diversidad del pensamiento, no aceptamos el pensamiento de los demás como algo fidedigno? Ahí no tiene sentido, porque estamos siendo hipócritas. Y en realidad la mayoría de las personas que viven en ese estado de conciencia, en esa sociedad que es particularmente virtual, ¿no? Porque es donde más pueden aparentar la máscara las personas que tienen este tipo de conflictos, que es la mayoría hoy en día, porque hoy en día todo el mundo está muy, muy, muy linkeado a lo que es la vida virtual, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Se empiezan a deshumanizar, porque hipersensibilidad ante la crítica, como lo dice aquí, implica que uno no puede aceptar el concepto de la instrucción. La base esencial, justamente anteayer estábamos hablando con una persona sobre la carencia que existe en Occidente sobre la idea de entender la necesidad de un maestro espiritual genuino que te guíe, que te ayude, que te haga comprender tu realidad espiritual. Ante situaciones donde nosotros nos ponemos hiperdelicados ante que lo que me vayan a decir de mi ego falso me va a alterar, ¿cómo un maestro espiritual tendría la capacidad de adentrarse en tu ego falso y decirte: esto es lo que estás errando, aquí está el problema de tu mente, de tus acciones? Entonces, no podría, porque la verdad que tendría que hacer muchas maniobras para llegar a esa alma completamente condicionada a la cobardía de enfrentarse a su realidad. Y ahí es donde está el mayor de los problemas, ¿no? Que al no tener una guía fidedigna, la mayoría de la sociedad anda como una gallina a la que le cortaron la cabeza, ¿no? Anda caminando por acá, para allá, pero no tiene la más remota idea de dónde ir, ni de quién es, ni de qué pasó, ni dónde tiene los pensamientos, porque ya no tiene ni cabeza. Bueno, así mismo es como está esta sociedad, ¿no?
están con la facilidad del desacuerdo, no tienen la capacidad de empatizar. Las cualidades humanas en sí se fueron diluyendo al punto de adorar, transformarnos en adoradores de lo falso y la máscara, las apariencias son lo que se vanagloria, ¿no? El punto más claro, que es la prueba de esto, es ver tantos influencers que no son más que una patética demostración de su inferioridad de condiciones en la circunstancia del intelecto, porque no tienen ningún tipo de capacidad para entablar diálogos inteligentes, filosóficos, analíticos, profundos, y qué hablar de espirituales. En ningún aspecto esto es considerado analizable. Yo he tenido la oportunidad de vivir en realidades donde este tipo de sociedad de cristal también es puesta en acción a la hora de manifestar realidades espirituales, en donde las personas, mayoritariamente los occidentales, ¿no?, intentando vivir la apariencia del yogi, la apariencia del filósofo, la apariencia del espiritualista, no saben ni siquiera cruzar una calle en India y tienen miedo a cualquier tipo de persona que le introduzca un cuchillo más profundo en su ego falso y no le vaya a quitar una de sus máscaras, porque también aprendieron a fingir la espiritualidad, ¿no? Y claro, vos vas a India y te encontrás con esos yogis que están completamente absortos y trascienden todo tipo de estupideces relacionados a las máscaras y son intensos para la gente que vive en una máscara, ¿no? Continuemos a ver qué sigue. En este contexto, las relaciones se vuelven superficiales, basadas en la apariencia y en la aprobación social, más que en la auténtica conexión entre individuos. La interacción constante en redes sociales y la cultura del like y la popularidad contribuyen a que las personas se presenten a través de una imagen curada y controlada y muy editada, ocultando sus verdaderos sentimientos, pensamientos y experiencias. La gente se amolda a lo políticamente correcto, que claramente fue previamente instruido para que sea políticamente correcto y aceptado, ¿no es cierto?, y a lo que es socialmente aceptado, lo cual promueve una falsa sensación de conexión. La conexión con las apariencias, la conexión entre lo que aparentemente nos genera algún placer momentáneo, pero en realidad no es más que una mueca de una marioneta intentando sobrevivir en el precipicio de su propia ignorancia, que está en una circunstancia muy carente, ¿no? Porque todo este tipo de situaciones se manifiestan cuando nosotros no somos capaces de descubrir nuestra propia identidad, cuando el alma está viviendo su verdadera identidad, la identidad del ser, de lo que realmente es, o sea, un ser eterno, pleno de conocimiento y felicidad. Ella no necesita ni valoración, ni que lo acepten, ni que sea adorado, ¿no? El alma está en completa armonía cuando está el ser en sí, en su totalidad, viviendo la experiencia de un alma, no viviendo la experiencia de un cuerpo que momentáneamente cree ser cuerpo y vive en relación a las identidades falsas que se le han adherido a ese cuerpo. Sociedad, status quo, popularidad y todo lo que esto representa, que está todo basado en el nivel de capas de edición que tiene tu forma de exponerte al mundo, ¿no es cierto? Porque la forma con que te expones al mundo está tan editada que ha dejado de ser tu esencia, pero hace mucho. Y en ese punto de quiebre es donde está hoy en día la sociedad, que cuando se encuentran ante situaciones verdaderamente profundas no saben qué hacer y tienen mucho miedo. Está todo regido en el miedo de ser uno mismo, el miedo de conocerse de verdad. ¿Por qué? Porque mayoritariamente cuando uno asume la realidad de lo que es, tiene que también asumir la responsabilidad de lo que implica conocerse a uno mismo. Y ahí es donde les duele. ¿Por qué? Porque tendrían que abandonar, erradicar de su existencia tanta falsedad, porque el alma que se conoce a sí misma no tolera lo falso.
Y eso sería una gran disonancia cognitiva, ¿no es cierto? Porque imagínate por tanto tiempo dedicarte a cultivar relaciones falsas. ¿Cómo harías para explicarle tú a tu propia mente, ¿no? Que tendría que dejar todo eso porque en realidad no tiene ningún sentido. Lo cómico es que cuando uno decide dejar todo este tipo de relaciones falsas, se da cuenta de lo fantástico que se siente, porque es una libertad increíble ser uno mismo, no necesitar tener que fingir nada ante los demás. Sin embargo, esta superficialidad nos distancia de nuestra propia verdad interior y de la autenticidad del alma. El alma no puede florecer en un ambiente de represión y falsa apariencia. Saben que yo no lo había leído esto, ¿no? Y de una manera u otra está diciendo lo que dije un ratito atrás. Donde se prioriza la validación externa sobre la autorreflexión y el crecimiento espiritual. Donde se prioriza la validación externa antes o sobre la autorreflexión y el crecimiento espiritual. Atentos a eso. Las relaciones superficiales limitan nuestra capacidad de conectarnos desde el corazón, ya que están basadas en impresiones externas en vez de la verdad interior. Como lo expliqué claramente 2 minutos atrás, 1 minuto atrás. ¡Qué maravilla! Me encanta cuando leo algo que expliqué hace un segundo, es como que me estuviese confirmando la realidad de lo que estamos observando, ¿no? O sea, la conexión que hay con todo esto. Vivir en una sociedad donde la fragilidad y la superficialidad son lo normal, nos impulsa a reprimir nuestras verdaderas emociones y a no expresar quiénes somos realmente por miedo al juicio. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Hoy la opinión de los demás sobre mí es tan importante. Y ante la opinión de los demás no sé qué hacer. ¿Por qué? Porque no te estás valorando a ti mismo, porque tú eres poco importante. La máscara es muchísimo más importante que lo que realmente eres. Entonces, dependes de la validación de los demás, depende de la opinión de los demás. Lo cómico de todo esto es que los que opinan están en el mismo estado de conciencia, o sea, que carecen de cualquier tipo de percepción espiritual de ellos mismos y de autenticidad. Entonces van a opinar en relación a los filtros mentales que tienen, que están completamente conectados a la apariencia y a la popularidad barata de las opiniones, pero en ningún momento van a tener la capacidad de hacer un análisis crítico constructivo desde un entendimiento claro de los perfiles psicológicos condicionados a patrones de conductas previamente instaurados en el inconsciente del individuo. Entonces, al no poder hacer ese tipo de análisis, la opinión de esas personas sobre tu persona van a ser de un escaso acopio de conocimiento filosófico y obviamente van a estar regidos de cómo te queda ese zapato, cómo te ve, ay, qué linda, te hace una florcita, ay, ahora. Una estupidez gigantesca, ¿no? Impresionante. Vivir en una sociedad donde la fragilidad y la superficialidad son lo normal, porque eso es normal hoy en día, nos impulsa a reprimir nuestras verdaderas emociones y a no expresar quiénes somos realmente por miedo al juicio. Lo estoy repitiendo. Esto nos desalinea de la realidad del alma. ¡Qué buena frase! Nos desconecta de la esencia de lo que realmente somos, ¿no? Que no busca acomodarse a normas externas, sino a expresar su esencia auténtica. El alma grita desesperada: estoy aquí, soy un ser divino, soy un ser que ama desde lo más profundo de la esencia. Y no se puede, porque eso sería considerado como una locura en un mundo donde todo esto es visto como algo que va en contra de la opinión pública, ¿no? Es lo mismo que las relaciones falsas de los contactos que tenemos, las relaciones falsas de la gente que ni siquiera se acerca a vos para decirte un hola. ¿Cómo podemos considerar amigos a eso? O tu estándar de la amistad es muy, muy, muy barato. O las necesidades para poder llenar ese lugarcito que ocupan los contactos en tu lista de contactos es muy grande, ¿no? Y crees que con eso suplís las carencias de las verdaderas amistades, ¿no? Pero las verdaderas amistades
son las cuales vos podés hablar de cosas profundas, de cosas que lleguen al alma, de cosas que verdaderamente te hagan sentir un ser humano, te hagan sentir vivo, te hagan sentir amado. Es importantísimo sentirse amado, es importantísimo amar, porque la vivencia del amor es lo que nos demuestra que somos seres divinos. Y nosotros estamos distrayéndonos, estamos distanciándonos, estamos creyendo que el amor es el sexo, que el amor es el tener, que el amor no es el ser, que el amor es la apariencia. Es una locura. La distancia que llevamos de la realidad espiritual hoy en día es bastante preocupante. Por eso es que el mundo está como está. Continuemos. El alma no busca acomodarse a normas externas, sino expresar su esencia auténtica cuando nos alejamos de las relaciones significativas, basadas en la honestidad y la profundidad. Nos distanciamos también de la posibilidad de experimentar una conexión genuina con nuestra propia naturaleza espiritual. Pues claro, en el momento que uno se asocia con personas que son auténticas, naturalmente tiene la oportunidad fantástica de desenvolver una comprensión más profunda de sí mismo. Por eso que es esencial tener un círculo de personas que valgan oro. No te sirve de nada tener millones de personas que no valen un centavo a tu alrededor si esas personas no están tratando ni siquiera de esforzarse para tratar de incrementar su verdadero valor, que es el del alma, el del corazón, en lo que realmente somos. Y ahí es donde, claro, cuando vos estás asociándote en un círculo tóxico, ¿cómo se dice? Gradualmente te vas desinflando, se va diluyendo tu propia comprensión de tu realidad como alma. Se va diluyendo todo lo que vos tenés como energía vital. Es más, te van chupando naturalmente esa energía que empezás a direccionar hacia la apariencia y a las máscaras. Y ahí es donde vas perdiendo paulatinamente todo tu brillo. Y normalmente vas a atraer la gente que está al mismo nivel de brillo. Es normal, es parte de una frecuencia natural, sucede. Por eso los sabios generalmente tienen muy pocas personas alrededor suyo. Solo cuando un sabio se transforma en un maestro espiritual, cuando el sabio se transforma en un alma verdaderamente realizado, cuando llegó a esa plataforma, se asocia con muchos personajes, pero atentos a este punto, porque yo he estado con muchos grandes gurús verdaderos, fidedignos, y con muchos falsos. Pero lo que sucede con esas almas es que esa parte íntima de lo más profundo se lo guardan para cuando están con personas que pueden entender ese código. Para los discípulos tienen que manifestar lo que el discípulo está capacitado para asimilar, para tolerar, para procesar, porque si no estaría yendo en contra de su propio dharma, que es iluminar al discípulo para que se pueda comprender a sí mismo. ¿Por qué? Porque no puedes darle a un discípulo un conocimiento al cual no está preparado para procesar. ¿Por qué? Porque iría completamente en contra, porque él mismo, el discípulo, intentaría fingir para satisfacer o para aparentar o para ser parte de esa sociedad de cristal que les conté dentro de los espiritualistas. Intenta fingir, entonces ahí está, ya está, se acabó. ¿Por qué? Porque empezaste a utilizar otro tipo de máscara. La máscara a veces es más difícil de remover porque empezaste a aprender. Yo he visto tanta gente y me he visto a mí mismo fingir la espiritualidad que no tenía. Y prefiero 100 millones de veces decir estoy así de jodido y esto es lo que tengo y esto es lo que soy y si querés aceptame y si no mándame a la mierda y está todo bien porque yo voy a utilizar el mismo derecho. Si no me interesa, chau chau, adiós. Si me interesa, bienvenido y te ofrezco mi alma, mi corazón, porque eso es lo que busco. Gente a la cual uno pueda ofrecerle su corazón. Tengamos en cuenta una cosa muy importante. Cada minuto que tú le ofreces a una persona es tu vida, porque el tiempo que tienes en este plano es tu vida. Y cada vez que pasa un minuto no lo volvés a recuperar. Entonces cuando se lo ofreces a otras personas y no lo valoran, no lo merecen. Así de simple. Y en esta sociedad donde la gente prefiere la superficialidad y la máscara y no están aceptando, no lo pueden aceptar, no pierdas tu tiempo con esa gente. Busca gente que valga la pena.
La sociedad de cristal, al priorizar la complacencia y la superficialidad, nos aleja de nuestra verdadera libertad, la libertad de ser quienes somos, de sentir profundamente y de conectar con las demás desde el ser, no desde una máscara. Es fantástico. Ustedes entienden de que esta descripción, la voy a pegar en la descripción del video para quien quiera leerla, ¿no? Pero ustedes entienden que me lo dio la inteligencia artificial, o sea, un algoritmo que lo único que hizo es procesar la pregunta, analizarla y buscar rápidamente todo lo que tiene sobre ese tema y plantearme su opinión sobre el tema. Fantástico, fantástico, porque esa entidad, ¿no? Que sí, no es ninguna entidad, es un montón de ceros y unos puestos en un programa. Tiene la capacidad de percibir lo que le está pasando a la humanidad y la propia humanidad no lo está pudiendo percibir. Es momento de que reflexionemos profundamente. Si hay una sola persona que ve este video y tiene el deseo de despertar, decir, tiene razón esto, tengo que dejar de, o al menos minimizar, empezar a disminuir mi forma de buscar este tipo de satisfacción superficial y todo eso, ya va a ser un logro gigantesco. La idea es tratar de ir disminuyendo lo máximo posible para poder llegar a esa autenticidad que realmente merecemos. ¿Por qué? Porque todo ser vivo merece ser un alma consciente de que es un alma, para que de esa manera empiece el proceso espiritual verdadero, a donde se conecta con la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, en una constante interacción personal. Porque otro tema, el punto de la impersonalidad, de la deshumanización, hace con que nosotros estemos tan distantes. ¿Por qué? Porque la máscara no tiene personalidad. La máscara solo tiene una identidad falsa. La identidad verdadera tiene un carisma completamente diferente. Y es eso lo que tenemos que lograr. En las terapias que yo hago, constantemente intento explicarle a la persona que tiene que llegar al punto de ser ella misma, sin ningún miedo, sin ningún tabú, aceptarse. En el momento que te aceptás a vos como sos, automáticamente empezás a exponencializar tus propias cualidades. ¿Por qué? Porque la sinceridad contigo mismo es el principio básico de cualquier comienzo en lo importante en este mundo verdadero. No solo contigo, sino con todas las demás personas y con lo supremo. Es esencial entender este punto. Por eso es que es tan importante que cuanto puedas, como puedas, trata siempre de ser tú mismo, y en cada circunstancia que tengas la oportunidad de conectarte con personas que están afectados por este síndrome, trata de ayudarlos, trata de despertarles la comprensión de lo que realmente son, no lo que creen que son. Pero para eso vas a tener que explicarles que lo que creen que son no es. Qué laberinto, ¿no? Espero les haya gustado, espero les interese este conocimiento. Gracias por haber llegado hasta el final. Y por favor, suscríbanse, que el 80-90% de las personas que miran mi video no se han suscrito y no tiene sentido. Me ayudan, llego a más personas, puedo hacer con que más personas tengan este conocimiento y finalmente, de una manera u otra, es un granito de arena para la necesidad tan imperante en este mundo material, que es la conciencia espiritual. Espero les haya gustado. Nos vemos pronto. Radhe, radhe.